Colombia en los próximos días va a tomar una de las decisiones más importantes frente al destino y la dirección que pueda tomar Colombia en distintos ámbitos de su vida política, económica y social. Uno de los sectores que tendrá que tomar alguna opción con respecto a las propuestas de los candidatos es el sector de la salud. Hemos invitado al doctor Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, para que conversemos a través de las inquietudes que nos han planteado muchos de los colegiados acerca de lo que propone cada una de estas dos propuestas, tanto la del candidato Rodolfo Hernández como el candidato Gustavo Petro del Pacto Histórico. Así que, doctor Bayona, muchísimas gracias por dar su tiempo a esta breve entrevista y entremos en materia. Gracias, Gloria. Especial saludo para todos los colegiados y para todos aquellos que quieran ver la entrevista, y espero que sea muy útil, fundamentalmente porque es un momento muy importante para el país y en especial para el sector salud. Así que creo que nos debemos un análisis técnico, estructural y muy concienzudo sobre las propuestas con respecto a la salud, al sistema de salud, por parte de las dos candidaturas presidenciales en este momento. Doctor Bayona, tenemos sobre la mesa dos propuestas. La propuesta que hace el doctor Rodolfo Hernández y la propuesta que hace el doctor Gustavo Petro. Empecemos por el doctor Rodolfo Hernández. ¿Qué plantea este candidato frente al actual sistema de salud? ¿Existe algún cambio en el enfoque actual de lo que tenemos por sistema en Colombia? Bueno, Gloria, el documento que presenta la candidatura del doctor Rodolfo Hernández no plantea un cambio estructural ni un cambio en el enfoque del sistema de salud. Hace al inicio del programa una descripción somera de cuál es la situación actual del sistema de salud. Expresa en el documento que la intermediación es la causa del desfinanciamiento del sistema, que las EPS son un elemento que genera corrupción e incluso tiene términos como el testaferrato por parte de políticos y empresarios en las EPS. También habla que precisamente son las EPS y la deuda que tienen con la red hospitalaria pública y privada lo que genera una crisis en los hospitales y las clínicas. Habla acerca de la necesidad de aumentar el número de especialistas en el país, pero también habla de las malas condiciones laborales e indignas condiciones laborales en las que están los trabajadores de la salud. Parece que las dos propuestas en ese punto, pues hay una coincidencia pese a lo que usted menciona, que el diagnóstico que se hace inicial es muy somero. Pero si eso es así, doctor Bayona, entonces, ¿qué es lo que propone para el sistema de salud colombiano el documento o la propuesta del ingeniero Hernández? Hay un contrasentido, porque efectivamente reconoce que la intermediación y las EPS son la causa del desfinanciamiento, de la corrupción y de las pésimas condiciones laborales que tienen los trabajadores, pero no propone una medida radical para solucionar este problema. El tema de la dignidad laboral, doctor Bayona, es uno de los más sensibles para los médicos y por supuesto para todos los trabajadores de la salud en Colombia. Específicamente en ese punto, ¿qué plantea el documento de la propuesta del ingeniero Hernández? ¿Qué cambios hay allí para el sector de la salud, los trabajadores de la salud? Eso es un punto muy importante para los médicos, para el gremio médico, pero también para todos los trabajadores de la salud. Y aquí hay que decir una cosa muy importante, y es que es más de lo mismo. Es decir,
continúa, aunque enuncia que va a eliminar la intermediación, después utiliza las palabras trataremos, buscaremos, procuraremos disminuir la cantidad de contratos por orden de prestación de servicios. No dice que los va a eliminar. Y por otro lado, dice que tratará de mejorar o reducir los elementos de intermediación. ¿A través de qué? A través de políticas que vayan en contra de la intermediación de las EPS. Sin embargo, nuevamente, mantiene las EPS en primer lugar y en segundo lugar no reconoce la situación del orden jurídico que existen en este momento. Esa es una de las contradicciones que usted señala. O sea, por un lado, está planteando que las EPS, las empresas promotoras de salud, que son la intermediación del sistema finalmente, es el gran obstáculo que tiene el sistema para una atención adecuada, eficiente, oportuna, igualitaria para la gente. Pero por otro lado, justamente ese sistema que está planteado es el que impide o el que ha degradado la dignidad laboral del sector de la salud. ¿Cómo se compensa eso? O sea, ¿cómo se va a resolver? Por un lado dice sí, estos son los culpables, y por el otro lado no va a haber mayor cambio en las condiciones laborales, vamos a tratar de eliminar las OPS, vamos a tratar, todo es una posibilidad, no hay nada claro allí. Sí, efectivamente no hay nada claro. Se trata de palabras que expresan posibilidades, intentaremos, pero no expresa la decisión política de acabar con la intermediación y de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Y, por supuesto, tampoco plantea el hecho de que a través de la intermediación se pierde la autonomía profesional y en el ejercicio de la medicina y del resto de profesiones que están en el sector. ¿Quién está detrás de esta propuesta, de esta candidatura para el sector de la salud? No tenemos la más mínima idea de quién está detrás de la propuesta. De hecho, las candidaturas fueron invitadas a expresar o a discutir sus programas en salud por parte de la academia, de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad del Cauca, de todas las facultades de salud pública en el país, pero no asistieron. No hay una defensa sobre eso. Desde el punto de vista de los médicos, ¿qué le hizo falta a la propuesta o qué le hace falta a la propuesta del ingeniero Hernández? Definitivamente se ve que no hay una voluntad política para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Yo creo que aquí lo más importante es hacer cumplir las normas y leyes que existen actualmente. No se plantea una vigilancia por parte del Ministerio de Salud o por parte de la Supersalud de si continúan las EPS como él lo plantea sobre las EPS para evitar la intermediación. No se plantea una diferenciación entre la base de los trabajadores de la salud que están en condiciones indignas, las enfermeras, los técnicos y los especialistas. No se plantea un diálogo con los gremios y con la academia y con las, digamos, asociaciones científicas para poder hacer políticas que nos permitan solucionar estas grandes dificultades que tenemos en ese sentido. Y por último, no hay claridad de cuál va a ser la política de formación de médicos y especialistas que él dice se requieren, y efectivamente se requieren, pero no hay un diálogo con las universidades sobre cómo se va a hacer y si va a responder a las necesidades de las EPS o va a responder a las necesidades de la población. ¿Usted qué impresión tiene finalmente de la propuesta del doctor Hernández? Bueno, como presidente de una agremiación médica, creo que lo más importante es decir que la propuesta no da respuesta a la situación de indignidad y a la violación
de los derechos laborales de todos los trabajadores de la salud. Sus propuestas son ambiguas y no tienen un camino definido para mejorar las condiciones laborales, pero fundamentalmente tampoco tienen un camino definido para mejorar las condiciones de salud de la población colombiana, que se ha visto muy afectada por la intermediación financiera, pero que se ha profundizado por causa de la pandemia y de toda la crisis social y económica en la que estamos. Quiero que arranquemos, doctor Bayona, ya con la otra propuesta. Arranquemos con la propuesta que hace el Pacto Histórico y el candidato Gustavo Petro. ¿Qué plantea esa candidatura? ¿Qué plantea ese programa con respecto al sistema? Ahí sí podemos observar algún cambio del enfoque actual. Vamos a dejar de estar sometidos a la Ley 100. ¿Qué se prevé allí? Empezaría por el título del programa de salud, que empieza un sistema de salud para la vida, no para el negocio. Y aquí empiezan un enfoque completamente distinto, empieza un enfoque muchísimo más humano, más hacia las personas, en búsqueda de garantizar el derecho fundamental a la salud, y en ese sentido lo que ellos esgrimen de manera muy clara es que se requiere una reestructuración del sistema en consonancia con la ley estatutaria de la salud. Plantea la reglamentación de la ley estatutaria de la salud. Es una ley que lleva 7 años sin ser reglamentada, razón por la cual las agremiaciones, los sindicatos, las asociaciones científicas, la misma Academia Nacional de Medicina ha expresado la necesidad urgente de manera permanente de que se reglamente esa ley. Lo que usted me está diciendo, doctor Bayona, es que la propuesta de la candidatura del Pacto Histórico de Gustavo Petro está sustentada en la reglamentación de la Ley 100. No de la Ley 100, de la ley estatutaria de la salud. Sí, y esto es muy importante por varias razones. La primera, porque garantiza el derecho fundamental a la salud. Allí se reconoce la salud como un derecho fundamental en conexidad con la vida. Y aquí ellos plantean, en primer lugar, el hecho de que no se requiere ningún tipo de afiliación al sistema para garantizar ese derecho fundamental. Es decir, no necesita uno un carnet de afiliación, sino que por el hecho de habitar en el territorio colombiano, usted está en el derecho de ser atendido y de recibir la atención que se requiere con oportunidad y con calidad. Eso es un primer punto. Un segundo punto que plantea también la ley estatutaria es la eliminación de la intermediación financiera. Y aquí es muy importante porque ellos proponen el giro directo a través de un fondo único de los dineros desde este fondo hacia las instituciones prestadoras de salud, no solamente a la red pública, sino a la red privada. Aquí es importante dejar claro una cosa porque hay cierto temor frente a esta afirmación, y es que en el imaginario de la gran mayoría de las personas son las EPS quien atienden a la gente, y no es así. Son las instituciones prestadoras de salud, es decir, las clínicas, los hospitales públicos y privados, y estos se van a ver fortalecidos en la medida que a través de un fondo único se genera un flujo de dinero suficiente para fortalecer tanto las clínicas como los hospitales. Y por último, el enfoque preventivo que está planteado en la Ley Estatutaria de la Salud. La Ley Estatutaria de la Salud plantea que se requiere un sistema con un enfoque preventivo, que es donde se puede hacer la gestión
del riesgo en salud para disminuir el impacto sobre la atención de las personas en los hospitales y las clínicas. Y este enfoque que plantean ellos lo hace desde los determinantes sociales de la salud. Hay un punto que no me menciona, doctor Bayona, no está en la propuesta del pacto histórico. ¿Qué pasa con la dignificación del trabajo del sector de la salud? Precisamente ese es uno de los puntos más importantes. Ellos hablan, uno, de un estatuto único para los trabajadores de la salud. Eso significa que vamos a tener unas condiciones especiales en un estatuto para la contratación de los trabajadores de la salud, donde se elimina la intermediación laboral, donde se prohíbe los contratos por prestación de servicios y donde se dialoga con las sociedades científicas y con los gremios médicos para definir cuáles son las condiciones económicas que se requieren y que sean justas para la contratación de los trabajadores de la salud. Importantísimo que al eliminar la intermediación se elimina la presión que se ejerce sobre la autonomía profesional de las EPS y por parte de las EPS y de los empleadores en general. Pareciera que la implementación, la reglamentación de la ley estatutaria es la reestructuración del sistema que se ha estado buscando o no. ¿Va a llegar a reestructurar el sistema Gustavo Petro en caso de ser presidente? El programa es muy claro. Para él es fundamental reestructurar el sistema en consonancia con la ley estatutaria, pero no lo va a hacer de una manera brusca, según dice el programa, sino de una manera paulatina, concertada, que no genere impacto, ni daño, ni dificultades para la atención de las personas. Pero doctor Bayona, ¿de qué manera, si le quita la administración de los recursos de la salud, que es lo que hacen realmente las EPS, que a su vez le dan la plata a las instituciones prestadoras, clínicas y hospitales, que es en última los que nos atienden a nosotros los colombianos, ¿cómo se va a manejar todo si le quitamos a las EPS ese manejo? ¿Cómo va a ser? Me das pie para hablar sobre una cosa muy importante, y es que actualmente la responsabilidad de las políticas en salud y de la atención en salud está en manos de los privados desde hace 30 años. Él plantea en el programa recuperar tanto el gobierno como la administración del sistema de salud. Y eso implica la creación de políticas públicas sin la injerencia de los privados, que estas políticas en salud no respondan a los intereses de estas empresas privadas, sino respondan a las necesidades de la población. Para eso crea un Consejo Nacional de Salud con la participación del gobierno, de los ministerios de salud y otros ministerios que son fundamentales, como el Ministerio de Hacienda e incluso el Ministerio de Educación, y la participación de la sociedad civil, de los gremios, de las sociedades científicas, de las universidades y de la gente en general. Porque es allí donde se requiere, o son las personas los que saben cuáles son sus necesidades en salud. Porque al parecer hasta el momento, bajo la Ley 100, ninguno de estos sectores que usted acaba de enumerar participan en la definición de políticas públicas, ¿no? No, realmente no son tenidos en cuenta. De vez en cuando, incluso en pandemia, fueron ignorados frente a todas las situaciones que se vivieron y no fueron escuchados en ningún momento. Por otro lado, este Consejo Nacional de Salud va a tener una representación territorial. Aquí es importante decir que el sistema de salud que plantea la propuesta de Gustavo Petro es un gobierno descentralizado. Eso sí, con un manejo centralizado o único, en un fondo único que tiene coordinación con todos los entes regionales y con todos los consejos regionales para la administración de los recursos del sistema de salud. Esa regionalización es muy importante porque incluye
a las comunidades, a las zonas apartadas y por supuesto a las comunidades afro, a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas. Usted mencionó hace un momento, doctor Bayona, un asunto que comienza a tener una relevancia muy importante en el ámbito de las políticas públicas en salud en Colombia, y tiene que ver con un trabajo que hizo el Colegio Médico con respecto a los determinantes sociales de la salud. Este documento hacia un nuevo modelo del sistema de salud en Colombia, sin añadidura, no hay salud, da cuenta del interés del Colegio Médico con respecto a ese enfoque que, aun cuando no es nuevo, es novedoso traerlo a la Colombia del 2022. Cuénteme primero, doctor Bayona, ¿de qué se trata este trabajo, este documento? Este documento es un trabajo que se hizo en colaboración con la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y con la Asociación de Trabajo Interdisciplinario para proporcionar insumos a los congresistas electos y que tuvieran una mirada actual y muy interdisciplinaria sobre la situación de la salud y sus necesidades. Allí nos planteamos con especial relevancia los determinantes sociales de la salud. El título de Sin añadidura no hay salud es porque hay una creencia popular que plantea que si nosotros tenemos salud seguramente vamos a tener trabajo y podemos conseguirlo todo, pero es totalmente al contrario. Si no tenemos digamos, estas añadiduras que se refieren a un trabajo digno, a una vivienda digna, a una educación adecuada, a unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, pues no vamos a tener salud. Ese es el punto fundamental, entender que la salud no solamente se trata o el sistema de salud no solamente se trata de un modelo de atención a la enfermedad, como actualmente está, sino que se trata de un sistema que va desde los determinantes sociales para evitar que la gente se enferme y un sistema de promoción y prevención y una adecuada atención en un primer nivel para poder evitar que la gente requiera niveles de atención mucho más complejos. Se trata de entender que si la gente está desnutrida, si hay hambre, se van a enfermar más. Que si hay un medio ambiente contaminado, un medio ambiente que no hay agua, por ejemplo, pues la gente se va a enfermar más. Si no hay condiciones sanitarias adecuadas, pues la gente se va a enfermar más. Por eso la importancia de enfocarse en los determinantes sociales de la salud. ¿Qué plantea la propuesta de Gustavo Petro frente a ese punto específico? Sí, son absolutamente claros en plantearse un modelo de salud enfocado en la promoción y prevención desde los determinantes sociales. Y allí son muy claros en entender que si solucionan el hambre, si disminuyen el desempleo, si mejoran las condiciones sanitarias, si se cuida el medio ambiente, entonces vamos a tener mejores condiciones en salud. ¿Qué impresión tiene realmente sobre la propuesta de Gustavo Petro? Pues yo creo que habría que plantearse en dos escenarios distintos. Como profesional de la salud y como parte de los trabajadores de la salud, creo que responde a las necesidades del sector, porque es evidente que al eliminar la intermediación laboral, al eliminar la intermediación financiera, va a haber muchos más recursos que van a llegar obviamente a los trabajadores de la salud, pero además podemos ejercer nuestra profesión de manera digna y con autonomía. Eso por un lado. Pero desde la perspectiva de la población, creo que la eliminación
de la intermediación y el fortalecimiento de las clínicas, de los hospitales, de la red pública y de la red privada, mejorará las condiciones de la atención de las personas, mejorará el acceso a tecnologías, mejorará definitivamente el enfoque sobre la promoción y la prevención. Olvidábamos una cosa muy importante que planteaba el programa de Gustavo Petro, y es la creación de equipos de atención primaria interdisciplinarios que van hacia las personas, que van a buscar las causas de la enfermedad en la comunidad, y eso tiene un impacto muy grande para definir cuáles son los determinantes sociales sobre los cuales hay que impactar de manera urgente, pero también para poder detectar de manera temprana cuáles son las posibles causas de la enfermedad en una comunidad. Doctor Bayona, yo quiero pedirle que usted le exprese a los médicos colegiados del Colegio Médico de Bogotá, a los médicos adherentes de la ciudad, a los estudiantes de medicina y al sector de la salud en general, ¿los beneficia esa propuesta? Aquí hay que entender dos cosas muy importantes, y es cómo se hizo la construcción de ambas propuestas. En primer lugar, la propuesta del doctor Rodolfo Hernández no la conocemos con claridad, hay muchos vacíos y no hay una interlocución que nos permita aclarar estas dudas con respecto al programa. Hace unos enunciados que en algunos apartes se acercan a la propuesta de Gustavo Petro, pero no hay una sustentación sobre estas propuestas, dice el qué, pero no el cómo se van a realizar estas propuestas. Y por el otro lado está la otra propuesta, que recoge sin duda los análisis críticos que ha hecho la sociedad científica, la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana y otros gremios, sociedades y colegios de otras profesiones han aportado en la creación de esta propuesta. Así que una vez hecho el análisis, yo creo que es fundamental que nosotros tengamos claridad sobre la necesidad del cambio y de la reestructuración y de cuál de estas propuestas es favorable o no para el sector salud.